Nosotros les presentaremos la ciencia en Grecia. La ciencia griega constituye un verdadero milagro. La mente humana concibió la posibilidad de establecer un número limitado de principios. Los griegos debieron a las civilizaciones más antiguas no solo técnicas, sino también un cuerpo considerable de conocimientos científicos. La historia de la ciencia griega abarca alrededor de 900 años y puede dividirse en 3 periodos. El primer periodo es el más original y el más fértil en creaciones. Se extiende desde el año 600 a.C. hasta la muerte de Aristóteles en 322 a.C. El segundo, desde la fundación de Alejandría hasta completarse la conquista romana de Oriente hacia el inicio de la era cristiana. El tercero comprende los primeros 3 siglos del Imperio Romano. El hecho original del conocimiento de la ciencia griega es que ofrece por primera vez en la historia el intento de brindarnos una interpretación puramente naturista del universo con un todo. La ciencia griega había puesto las bases teóricas para un nivel mucho más alto de aplicación práctica del que en realidad alcanzó. Una de las causas del desprecio por el trabajo manual por parte de los ciudadanos libres contribuyó a que no avanzara el desarrollo tecnológico al final del Imperio Romano. Los griegos fueron los primeros en crear un modo de pensar sobre la naturaleza, a la que consideraron un objeto sobre el cual podían investigar. A partir de que aparecieron los primeros sabios y filósofos griegos, los cuales dejaron a un lado los dioses y los mitos a partir de discutir con argumentos, logos, problemas del mundo, el cosmos. A medida que determinen sus objetivos y métodos, las ciencias van dividiendo en física, astronomía, matemáticas, medicina, lógica, zoología y botánica. La medicina hipocrática. Los átomos de Demócrito. El atomismo de los antiguos afirmaban que el universo estaba constituido por 2 cosas: los átomos y el vacío. El vacío era infinito en su extensión, los átomos infinitos en número. Demócrito definió la unidad con la cual el universo está construido en términos físicos y no matemáticos. Realizó una contribución importante del problema de la percepción sensorial. La medicina hipocrática. Las fuentes originales de la medicina griega son 3. El ritual del antiguo templo de Esculapio, dios de la medicina, los conocimientos de fisiología de los filósofos y la práctica de los instructores de gimnasia. Es indudable que la medicina, así como otras prácticas, comenzó en Jonia al ser científica. Los filósofos más destacados. Los primeros filósofos, digamos de inclinación científica, son Tales y Anaximandro de Mileto. Tales tuvo fama por ser el primero en predecir un eclipse de sol 585 a.C., gracias a nociones de astronomía babilónica. También es recordado por predecir la orientación norte de la Osa Menor y plantear conocimientos geométricos para determinar la distancia de un barco avistado en el mar. Aunque en el campo de la matemática debemos destacar de un modo especial por la escuela filosófica que lideraba a Pitágoras, tanto en geometría con el famoso teorema que lleva su nombre como en aritmética. Platón es el primer filósofo del que se tiene todas sus obras y diálogos. La esencia del pensamiento platónico es la creencia de la inmortalidad del alma. El alma humana se convierte en el campo donde se libra a la batalla entre el bien y el mal. Dotado de condiciones dramáticas que completaban su capacidad retórica, Platón expresaba sus pensamientos en forma de diálogos agrupados alrededor de la figura central de Sócrates. Platón no solo hizo aporte alguno a la ciencia positiva, sino que contribuyó al fomento del estudio de la matemática, desarrolló el estudio de la lógica. Su larga serie de diálogos que abarcan variados puntos de su vida y del pensamiento humano con lenguaje sutil y potente, constituye un legado imperecedero para la humanidad. Aristóteles es el más antiguo hombre de ciencia griega cuyos trabajos pueden ser debidamente estudiados en su forma original. Se pueden clarificar los estudios de Aristóteles en 4 temas: 1. Físicos; 2. Lógicos y metafísicos; 3. Éticos y políticos; 4. Biológicos. Los tratados físicos se hallaban bajo la influencia de la filosofía, teología. Los tratados lógicos y metafísicos representaban un gran esfuerzo de revisión crítica de sus predecesores.
Las ideas o formas no existen fuera de la otra existencia. Los tratados de ética y política nos revelan vínculos numerosos e íntimos que hay entre la concepción aristotélica de la naturaleza y las concepciones de la sociedad. Su contribución a la ciencia fue máxima en biología. Obtesibio, ingeniero alejandrino, revolucionó la técnica militar y fue el primero en utilizar la presión atmosférica, lo cual lo conllevó a un contrapunto a la vertiente lúdica de la mayoría de sus inventos. Hacia el siglo III a.C. destacan dos hombres imprescindibles en el campo de la matemática y la física, Euclides y Arquímedes. Euclides, siglo III a.C., fue el más grande de los geómetras de los tiempos antiguos. Sus axiomas, definiciones y postulados tuvieron validez durante siglos. Arquímedes, recordado por su eureka, el grito que pronunció cuando saltó del baño al descubrir el principio de flotación de los cuerpos, fue un gran físico y un gran matemático. A él le debemos, entre otros, el hallazgo y el cálculo del pi y el descubrimiento de los espejos ustorios con los que combatió las naves enemigas de Siracusa. La ciencia conoció un auge extraordinario durante el helenismo. En Alejandría, los soberanos laguidas garantizaron el libre desarrollo de las matemáticas, las ciencias naturales y la medicina, y financiaron con generosidad investigaciones y experimentos. La ciencia en Grecia hizo muchas aportaciones importantes, las cuales son las bases para la ciencia de hoy en día. Diversas investigaciones que llevaron los grandes filósofos se siguen ocupando para hoy. Un claro ejemplo es el teorema de Pitágoras.